Uf, ¿por dónde empiezo? Es raro sentarse a escribir esto, a soltarlo así en un foro, para gente que, como yo, busca respuestas a cosas que la mayoría no cree. Me llamo Magdalena Rivera y lo que me pasó, bueno, lo voy a contar. Era 2018, un año antes de que el mundo se pusiera patas arriba con la pandemia. Yo, en ese entonces, era una mujer de 50 y tantos, con la vida más o menos resuelta. Tenía mi casita en un barrio tranquilo de la Ciudad de México, mis hijos ya grandes y encaminados, y un par de nietos que eran la luz de mis ojos. Trabajaba medio tiempo como contadora en una pequeña empresa familiar, lo suficiente para mantenerme ocupada y no sentirme un estorbo. Mi rutina era bastante monótona, la verdad. Despertar temprano, arreglarme, ir a trabajar, volver, hacer la cena, y por la noche, antes de dormir, siempre leía la Biblia. Era mi ritual sagrado. Llevaba años siendo cristiana devota. Iba a la parroquia todos los domingos, participaba en los grupos de estudio bíblico, rezaba el rosario, y en casa mi Biblia era mi compañera fiel. Pero, y aquí viene el pero grande, a pesar de todo eso, de las horas y horas invertidas en la lectura y en la oración, sentía un vacío. Era como si las palabras de las Escrituras, por más que las leyera una y otra vez, no terminaran de caerme el 20. Las entendía en mi mente, sí, pero no resonaban en mi alma, no me transformaban de verdad. Era como si estuviera leyendo un libro en un idioma que, aunque conocía, no lograba comprender su poesía más profunda, su verdadero mensaje. Esa sensación de que algo faltaba me carcomía por dentro, una sed insaciable de una comprensión que no llegaba. Fue justo en medio de esa búsqueda interna, de esa sed espiritual que no se saciaba, que mi salud empezó a darme problemas. Nada grave al principio, solo un cansancio inusual, un dolorcito aquí y allá. Pero poco a poco, esos síntomas se fueron intensificando hasta que un día los médicos me diagnosticaron un problema cardíaco serio. Necesitaba una cirugía a corazón abierto y la necesitaban pronto. La noticia me cayó como un balde de agua fría, a pesar de mi fe. El miedo, ese miedo primario a lo desconocido, a la muerte, me invadió por completo. Me aferraba a mis oraciones, a la promesa de Dios, pero la incertidumbre era un nudo en mi garganta. Recuerdo vívidamente la última noche antes de la operación. La pasé en el hospital, en una habitación fría y silenciosa, con el corazón latiéndome a 1000 por hora. No pude dormir. Solo rezaba y leía mi Biblia, buscando consuelo, una señal, cualquier cosa que me diera paz. Las horas se arrastraron. El sol empezó a asomarse por la ventana, tiñendo el cielo de un color naranja pálido que se sentía irreal. A las 6 de la mañana, una enfermera alta, con el cabello recogido en una trenza impecable que parecía sacada de una revista antigua, y unos ojos verdes tan penetrantes que parecían leer el alma, entró a darme los últimos medicamentos. Me explicó el procedimiento con una voz suave, casi susurrante, pero su mirada transmitía una calma que extrañamente me tranquilizó un poco. Luego llegó el anestesiólogo, un hombre corpulento con una barba cana que le cubría la mitad del rostro y unas manos grandes y amables. Me sonrió, me dijo algo sobre dormir como un lirón y sentí cómo el líquido frío empezaba a correr por mis venas. La habitación empezó a girar, los sonidos se hicieron distantes y la oscuridad me envolvió. Lo último que recuerdo fue el tintineo metálico de los instrumentos en la mesa auxiliar, un sonido que se desvaneció en el silencio. La siguiente sensación fue extraña. No era oscuridad, pero tampoco luz. Era como un gris translúcido, sin formas definidas, sin peso. Podía sentir que estaba ahí, pero no tenía cuerpo. Era una conciencia pura, flotando. No había miedo, lo cual era lo más sorprendente. La ansiedad que me había carcomido las horas previas se había desvanecido por completo, reemplazada por una paz
que nunca antes había experimentado. Era una quietud tan profunda que me hizo preguntarse si lo que estaba sintiendo era la muerte. Pensé en mis hijos, en mis nietos, en mi esposo, pero mis pensamientos no tenían el mismo peso que antes. Eran ligeros, como si fueran ecos lejanos de una vida que ya no me pertenecía. Flotaba en ese espacio sin tiempo, sin gravedad, solo la sensación de ser. Y de repente, en medio de ese gris infinito, empecé a percibir una presencia. No la veía con ojos, porque no tenía, pero la sentía con una parte de mi ser que no conocía. Era una presencia inmensa, luminosa, pero no de una luz que cegara, sino de una calidez que lo envolvía todo. A medida que esa presencia se acercaba, el gris se fue disipando, revelando un paisaje que desafía cualquier descripción terrenal. Era como un jardín, pero no uno de los que he visto aquí. Los colores eran más vibrantes, más intensos, y la vegetación, de una belleza que me dejaba sin aliento, brillaba con una luz propia. Había flores de tonos que no existen en nuestro mundo, árboles con hojas que parecían hechas de cristal, y un río que fluía con una luz dorada, no con agua. Y en el centro de todo eso, la presencia se hizo más definida. Era una figura luminosa, de una majestuosidad que me hizo sentir ínfima y amada al mismo tiempo. No tenía un rostro definido como el nuestro, pero sabía con una certeza que venía de lo más profundo de mi ser, que era Jesús. Su presencia irradiaba un amor tan puro, tan incondicional, que cada fibra de mi ser vibraba con él. Era un amor que sanaba, que confortaba, que llenaba cada rincón de mi existencia con una alegría desbordante. No había necesidad de palabras, la comunicación era directa, de espíritu a espíritu, una transferencia de conocimiento y emoción que superaba cualquier lenguaje terrenal. Sentía que él me conocía, no solo mi historia de vida, sino cada pensamiento oculto, cada alegría, cada dolor, y aún así, su amor era total. Me di cuenta de que flotaba a su lado, en ese jardín etéreo, y él me miraba con una dulzura infinita. Luego, una sensación extraña me invadió, una especie de desgarro suave pero no doloroso. Era como si mi conciencia se hubiera extendido más allá de mí misma, y de repente pude ver lo que estaba sucediendo en el quirófano. Era una vista aérea, como si estuviera flotando justo por encima de mi cuerpo. Pude ver a los médicos, pequeños y concentrados, inclinados sobre mi pecho. Vi los monitores, las líneas que subían y bajaban, y pude escuchar el sonido constante de las máquinas. Lo más impactante fue ver a una de las enfermeras, la de la trenza impecable, mirándome el rostro en la mesa de operaciones con una expresión de preocupación profunda. Supe, sin que nadie me lo dijera, que algo no estaba bien, que mi cuerpo estaba en peligro. A pesar de la urgencia de la situación de mi cuerpo físico, la presencia de Jesús me mantenía en una calma absoluta. Era como si mi alma, separada de mi cuerpo, no pudiera sentir el pánico que debería haber sentido. Él me miró con una compasión infinita, y aunque no pronunció palabras audibles, supe que era consciente de mi preocupación, de mi dilema. Y fue entonces cuando me di cuenta de la importancia de ese momento. No solo era una visita, una experiencia, sino que había un propósito, una lección que yo debía llevar de regreso. Sentí una energía vibrar a mi alrededor, como si el aire mismo se volviera denso con significado. Era un sentimiento abrumador, pero a la vez reconfortante. De repente, la escena cambió. El jardín etéreo se desvaneció y me encontré en un espacio diferente, un lugar sin paredes ni techo, pero lleno de una luz aún más intensa, una luz que era conocimiento puro. Y ahí, frente a mí, apareció una Biblia, no una Biblia común, de papel y tinta. Era una Biblia viva, resplandeciente, hecha de pura luz dorada. Las páginas no se movían con el viento,
sino que se revelaban ante mis ojos con una sabiduría que me dejaba asombrada. Podía ver las palabras, los versículos, pero no solo como letras, sino como conceptos, como verdades que se desplegaban ante mí, llenándome de una comprensión que superaba todo lo que había aprendido en años de lectura. Era como si cada palabra brillara con una luz propia, revelando capas de significado que antes me eran invisibles. Y entonces, como si me leyera el pensamiento, Jesús se manifestó de nuevo junto a la Biblia luminosa. Su voz, que no era sonido, sino una resonancia directa en mi alma, me dijo algo que transformaría por completo mi manera de entender las Escrituras. Me explicó que el verdadero desvelo de la Biblia no reside únicamente en la lectura con la mente, con la razón, sino en una comprensión que nace del Espíritu. Me dijo que era como ver con los ojos del alma, una forma de percepción que a menudo no nos es enseñada, porque estamos demasiado condicionados a buscar respuestas en lo lógico, en lo tangible. Era como si mi alma se abriera de par en par, lista para absorber una verdad que siempre estuvo ahí, pero que yo no había sabido ver. Me mostró que la Biblia, en su esencia, no es solo un libro de reglas o historias antiguas, sino un espejo, un reflejo de la divinidad y de nuestra propia existencia. Me dijo que para desentrañar sus misterios, para sentir su pulso vital, era necesario ir más allá de las palabras y sumergirse en la esencia, en lo que cada verso, cada parábola, cada mandamiento revela sobre el corazón de Dios y sobre el nuestro. La sensación de asombro era tan profunda que me inundaba por completo. Era como si, de repente, un velo grueso se hubiera levantado de mis ojos, y todo lo que antes veía con dificultad, ahora lo percibía con una claridad cegadora. Mis años de lectura superficial se revelaron ante mí como piezas de un rompecabezas que finalmente encajaban. Y entonces, como un padre enseñando a su hijo, Jesús me entregó lo que él llamó las 3 preguntas de oro. Me dijo que estas preguntas eran la llave, el mapa del tesoro para cada creyente que busca el sentido pleno de cada verso, de cada historia bíblica. Las grabé en mi mente etérea con una claridad absoluta, como si fueran grabadas a fuego en mi alma. La primera pregunta, me explicó, era la base de todo, el punto de partida para cualquier inmersión en la palabra. ¿Qué nos revela este pasaje sobre quién es Dios? Él me mostró que esta pregunta nos invita a ir más allá de la superficie, a contemplar la inmensidad de Dios en cada línea de la Escritura. Es ver su amor infinito manifestándose en cada promesa, su misericordia en cada perdón, su justicia en cada mandamiento, y su poder inigualable en cada milagro y en cada acto de creación. Me hizo entender que cada palabra en la Biblia es un fragmento de su ser, una ventana a su carácter. Me sentí desbordada por la grandeza de lo que me estaba revelando. Era como si, hasta ese momento, hubiera estado mirando un mural gigantesco con una lupa, y de repente se me permitiera ver la obra completa con toda su magnificencia y detalle. La segunda pregunta, que Jesús me presentó con la misma solemnidad, era: ¿y qué me dice a mí, a mi propia vida, este texto? Me explicó que esta es la clave para la introspección, para vernos reflejados en las palabras sagradas. Me mostró que la Biblia no es solo un libro de historias lejanas, sino un diálogo personal entre Dios y cada uno de nosotros. Me hizo entender que al leer, debo preguntarme cómo esa verdad se aplica a mis circunstancias, a mis luchas, a mis alegrías, a mis decisiones diarias. No es solo un conocimiento abstracto, sino una guía viva que se moldea a mi propia existencia. Me hizo sentir como cada personaje bíblico, cada relato de fe y de fracaso, resonaba con mis propias experiencias humanas. Era como si Adán y Eva, Abraham, Moisés, David y hasta el mismo Jesús
no fueran figuras distantes en un libro, sino compañeros de viaje que me mostraban cómo la fe se vive en el día a día. Me di cuenta de que mi vacío anterior, al leer la Biblia, era precisamente porque no había hecho esta conexión personal. No había permitido que la palabra se entrelazara con el tejido de mi propia vida. Sentí una profunda vergüenza por mi antigua superficialidad, pero también una gratitud inmensa por esta revelación. Finalmente, la tercera pregunta, que me resonó con una fuerza abrumadora, fue: ¿qué me pide Dios que haga con esto? Esta, me explicó Jesús, es la clave para la transformación, para llevar la palabra del plano espiritual al plano terrenal. Me hizo entender que no basta con leer y comprender, sino que el verdadero propósito de la Escritura es impulsarnos a la acción, a vivir la fe de una manera tangible y significativa. No es una obligación, sino una manifestación del entendimiento que brota del corazón. Me mostró que esta pregunta nos llama a la acción, a integrar la palabra en mi día a día, en mi hogar, en mi comunidad. Me hizo ver cómo cada versículo, cada mandamiento, cada enseñanza no es solo un ideal, sino una invitación a transformar mi carácter, mis relaciones, mi forma de ver el mundo. Sentí un llamado profundo a ser un faro de la luz que acababa de recibir, a compartir esta revelación con los demás. Era como si el velo se levantara aún más, permitiéndome ver las conexiones entre la palabra de Dios y el tejido mismo de la vida cotidiana. En ese momento, con las tres preguntas resonando en lo más profundo de mi ser, la luz que me rodeaba se intensificó aún más y sentí una inmensa gratitud hacia Jesús. Era como si me hubiera entregado el código secreto para desentrañar un tesoro que había estado escondido a plena vista durante toda mi vida. La pesada carga de no entender la Biblia, de sentir ese vacío, se disipó por completo, reemplazada por una euforia espiritual que me llenaba de una alegría inmensa. Ya no me sentía perdida en las palabras, sino que podía ver el hilo de oro que las unía, la historia de amor y redención que se tejía a través de cada página. Luego, Jesús se movió y me señaló algo en la distancia. En ese espacio etéreo, era como una especie de portal, una abertura que pulsaba con una luz blanca y vibrante. Supe, sin que me lo dijera, que ese era el camino de regreso. No sentí miedo, ni siquiera la más mínima aprehensión. La paz que Él me había infundido era tan profunda que cualquier temor se había vuelto insignificante. Era una calma absoluta, una certeza de que todo estaba bien y que mi propósito ahora era regresar y compartir lo que había recibido. La luz del portal se hizo más brillante y sentí un tirón suave, como una corriente que me arrastraba. Fue entonces cuando, por un instante fugaz, volví a ver mi cuerpo en la mesa de operaciones. Pero esta vez no era solo una observación distante. Era como si pudiera sentir el frío del quirófano, el leve zumbido de las máquinas, incluso el olor metálico que impregna esos lugares. Fue una transición rápida, casi imperceptible, y al mismo tiempo sentí que algo dentro de mí, una parte de mi esencia, se unía de nuevo a la carne. La sensación de paz y ligereza comenzó a desvanecerse, siendo reemplazada gradualmente por la pesadez de la existencia física. Y justo cuando esa conexión se hizo completa, escuché voces. Eran voces humanas, mezcladas con el sonido más fuerte de las máquinas. Sentí una presión en el pecho y un dolor punzante, como si un rayo me hubiera atravesado el corazón. Era el dolor de la incisión, de la operación, pero de alguna manera se sentía diferente, más agudo, más real que cualquier dolor que hubiera experimentado antes. Abrí los ojos con dificultad, y lo primero que vi fue el techo blanco y frío de la sala de recuperación. No sabía dónde estaba, ni cuánto tiempo había pasado, solo que había regresado. La enfermera de la trenza impecable, la misma que había visto desde arriba, estaba inclinada sobre mí,
con una expresión de alivio en su rostro. «Magdalena, qué alegría. Nos tenías preocupados», dijo con una voz que ahora me sonaba fuerte y clara. Sentí una sonda en mi garganta, un tubo que me impedía hablar, pero mis ojos la buscaron, queriendo decirle que yo la había visto, que había visto su preocupación. No pude, claro. El dolor era intenso y la confusión se mezclaba con la claridad de lo vivido. Era una mezcla extraña de lo espiritual y lo físico, como si dos mundos hubieran chocado dentro de mí. Los días que siguieron fueron una neblina de dolor, medicamentos y breves momentos de lucidez. Poco a poco el dolor fue cediendo y pude empezar a hablar, aunque mi voz era apenas un susurro. Lo primero que quise hacer fue contarle a mi esposo, a mis hijos, lo que había experimentado. Pero las palabras se sentían insuficientes, débiles, incapaces de transmitir la inmensidad de lo que había vivido. Intenté describir el jardín, la luz, la presencia de Jesús, las preguntas. Me miraban con una mezcla de asombro y preocupación, como si estuviera delirando por la anestesia. Era frustrante, porque para mí era más real que cualquier cosa que hubiera vivido antes. La recuperación física fue lenta, pero la transformación espiritual fue inmediata y profunda. Mi forma de leer la Biblia cambió radicalmente. Ya no era un simple ejercicio de lectura, sino una inmersión profunda en cada pasaje. Cada vez que abría las páginas, las 3 preguntas de oro de Jesús resonaban en mi mente. ¿Qué me revela este pasaje sobre quién es Dios? ¿Y qué me dice a mí, a mi propia vida, este texto? ¿Qué me pide Dios que haga con esto? Y, créanme, la diferencia fue abismal. Las palabras cobraron vida, las historias se hicieron palpables y sentí que por fin esa sed espiritual que me había atormentado durante años empezaba a saciarse. Ahora, cuando leo sobre la misericordia de Dios, no es solo un concepto, es una sensación que me inunda. Cuando leo sobre el perdón, me veo a mí misma reflejada en la necesidad de perdonar y ser perdonada. Y cuando leo sobre la acción, siento el impulso de llevar esa palabra a mi día a día, a mis relaciones, a mi comunidad. Es como si la Biblia se hubiera convertido en un diálogo constante con lo divino, una conversación íntima que me guía y me nutre. Mi fe ya no es algo abstracto, sino una parte viva y tangible de mi existencia, un pilar que me sostiene y me impulsa hacia adelante. No es que haya dejado de tener dudas o preguntas, para nada, pero ahora las abordo de una forma distinta. Antes, esas dudas me paralizaban, me hacían sentir que mi fe era débil. Ahora, las veo como invitaciones a profundizar, a buscar más, a sumergirme aún más en la palabra, con la guía de esas 3 preguntas. La experiencia me dio una paz que no conocía, una certeza de que hay algo más allá, algo que trasciende lo que vemos y tocamos. Y esa certeza es un ancla en los momentos difíciles. Lo más increíble de todo es que, aunque he compartido esto con algunos, la mayoría no lo comprende del todo. Pero no importa, para mí es una verdad tan profunda que me basta con saberla. Mi vida cambió. Ya no siento ese vacío, esa sed insaciable. Ahora, al leer la Biblia, siento que estoy en un diálogo directo con lo divino, y cada vez que lo hago es como revivir un pedacito de aquel día en el que, por unos instantes, mi alma fue liberada y se le concedió una visión que transformó mi existencia para siempre. Y esa es mi historia. No sé si habrá alguien por aquí que haya vivido algo similar, o si alguien que lea esto se sentirá identificado con esa búsqueda de un entendimiento más profundo de la palabra. Solo sé que mi experiencia, mi encuentro con Jesús y la revelación de las 3 preguntas fue el punto de inflexión. Fue el momento en que mi fe pasó de ser algo intelectual a algo que vivía en cada fibra de mi ser. Es una experiencia que me marcó para siempre
y que me confirmó que la vida no termina con el último aliento, sino que hay un propósito, una verdad mucho más grande de lo que podemos concebir. Así que, si estás leyendo esto y te sientes como yo me sentía, con ese vacío, con esa sed de más, te invito a que pruebes esas 3 preguntas. No tienes nada que perder y quizás, solo quizás, encuentres una conexión que cambie tu vida tal como cambió la mía. Es una llave, una brújula, que te puede llevar a un entendimiento de la Biblia que va más allá de las palabras, un entendimiento con el Espíritu. Y para mí, eso es el verdadero milagro de mi experiencia de casi muerte.